repasar, porque ya hablamos de los tres momentos de C, hablamos del entorno de C, vimos cómo se declaran las librerías zona 1, declaración de variables zona 2 y programa principal zona 3. No llegamos a hacer un programa, pero lo podemos hacer ahora, ¿sí? Y terminar de ver cómo codificamos las estructuras de repetición, ¿sí? Haciendo un problemita. ¿Qué les parece? Sí, profesor, sí, pasemos. Sí, profe. Bien. Entonces, ustedes recuerdan que era una librería en C, ¿verdad? Había que respetar directamente lo que era las palabras reservadas al lenguaje, que decíamos que a un identificador no podíamos ponerle una palabra reservada al lenguaje, una instrucción, el nombre de una instrucción. Había que respetar eso. Dentro de lo que era el entorno de C, ¿sí? Yéndonos ya directamente a lo que es la programación, ¿sí? El entorno de C tenía tres momentos, o tres zonas, mejor dicho. Zona 1, ¿se acuerdan lo que era la zona 1? La declaración de la librería. Bien, participen por favor, porque si no yo voy a avanzar y no me puedo quedar. Quiero saber si están al tanto, al día, ¿sí? Porque esto tienen que saberlo bien, ¿sí? Bien, la zona 1, ustedes me habían dicho que es declaración de librería, zona 1. La zona 2, Declaración de variables. declaración de variable Constantes. y constante, ¿sí? Bien, y la zona 3, siempre estaba precedida por lo que se denomina programa principal, ¿sí? Y ese programa principal iba a inicio y fin. Acá en C ese inicio y fin estaba representado por una llave, un conjunto de llaves, apertura y cierre. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entienden qué eran las librerías? ¿Todos entienden qué eran librerías? Sí. Bien, entonces, para hacer un programa en C, lo primero que tenemos que hacer era declarar las librerías existentes. Yo le había dicho que había tres tipos de librerías, ¿sí? ¿Cómo se escribe la sintaxis de la librería para habilitarla? Las librerías son conjuntos de archivos, ¿sí? Denominados archivos, mejor dicho, .h. ¿De acuerdo? Esa es la extensión de una librería en C. ¿Y cómo se ponía? Primero el numeral, seguidamente de la palabra reservada include, y entre signo menor y mayor, ¿sí? Iba el nombre del archivo que contenía las instrucciones, o librería, que contenía las instrucciones básicas para el manejo de la programación básica, digamos, para la redundancia, que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Entonces, la primera librería que salió en apertura es la librería coño.h. Coño, que significa entrada y salida. Input, output de las instrucciones básicas. Entrada significa instrucciones de lectura. Salida significa instrucciones de impresión. Mostrar el resultado. Vendría a ser el paralelogramo en DevC, en DFD, es su paralelogramo, es por donde hacen la entrada de datos por consola, y cuando quieren mostrar, ¿sí? Es el cono. Entonces acá es scanf para leer y printf para imprimir. De todas maneras ya hacemos un problemita, ¿de acuerdo? La otra librería que vamos a utilizar, ¿sí? Yo acá utilizo las bondades del bloc de nota, control C, control V, ¿sí? Con teclado, ¿sí? Copiar y pegar. La segunda librería, ¿sí? A medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? Se llama Standard.io, ¿sí? Una librería estándar que fue modificada, la coño, y después salió la Standard.io, que, digamos, tiene algunas instrucciones nuevas, pero no la básica que utilizamos nosotros. ¿De acuerdo? Y con el pasar del tiempo, ¿sí? Esa Standard.io fue modificada o mejorada con la librería stdlib, ¿sí? Standard.lib. Entonces, ustedes acá tienen las tres librerías que contienen
todas las instrucciones básicas para el programado o para el tipo de programa que ustedes quieren hacer, ¿sí? Con solo hecho de decir, estoy poniendo standard lib, ya está, una sola es suficiente. La que yo ya la borraría prácticamente, no la incluiría, sí incluiría las otras dos, que son las últimas. El coño ya prácticamente no lo pondría porque tiene instrucciones viejas, muy antiguas, que se fueron mejorando, ¿sí? Con la creación del estándar IO o estándar lib. ¿Se entendió las librerías? Sí, profe. Sí, profe. También habíamos visto qué tipo de comentarios, comentario por línea, ¿sí? Como están viendo en pantalla, o comentario por bloque, ¿sí? Entonces yo voy a poner, vamos a hacer el enunciado del problemita que vamos a desarrollar, tanto con def y con el dfd, lo vamos a hacer completo. Entonces, se ingresan una n cantidad de valores enteros, ¿sí? Una n cantidad de valores enteros. Determine. Vamos a hacer el mismo ejemplito que hicimos ayer en clase de práctica, ¿sí? Vamos a poner bueno, vamos a complicarlo un poquito más, pero bueno, son todos iguales, los ejercicios no hay mucho, pero quiero hacerles algo simple. Ayer se me ocurrió ese ejercicio que me gustó cómo salió, así que tiene todas las estructuras, utilizamos contadores, sumadores, está completo, así que lo vamos a tratar de hacer algo. O si no, vamos a hacer otro. Si tenemos tiempo, hacemos dos. Bien, entonces determine el porcentaje de los números pongamos pares, y el promedio de los impares. Mostrar el resultado. Punto. Listo, ya tengo el bloque de programación, ¿de acuerdo? El bloque de lo que sería el enunciado. Pero no puedo dejarlo así, sino que tengo que ponerlo como un bloque. Y acá siempre el que me olvido. Asterisco barra. No. Barra asterisco para inicio de bloque. ¿Sí? Y para cerrar bloque, ve que si yo no cierro el bloque, se me pone todo como comentario. Entonces, para cerrar el bloque es al inverso. Asterisco barra, y ya me está habilitando las diferentes zonas en cual queda marcado y predefinido el bloque de comentarios. ¿Sí? Bien, entonces eso era comentarios por bloque y esto es doble línea de división, ¿sí? Comentario por línea. Eso lo pueden poner arriba al costado de la instrucción como ustedes quieran. Entonces, vamos a ver directamente, vamos a empezar acá. Vamos a ver, vamos a abrir el DFD. Acá. Bien, entonces vamos a trabajar con el DFD. Quiero que ustedes me ayuden. Entonces vamos a trabajar con el DFD y el DEPC al mismo tiempo. Vamos a ir diagramando y vamos a ir codificando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a cerrar todo esto, que no me interesa, que esté acá, y vamos a abrir el DFD.
el del C, para que ustedes vean. Bueno, lo están viendo, chicos, ¿no? Entonces me dice, se ingresa en una n cantidad de números de valores enteros. Determina el porcentaje de los números pares y el promedio de los impares. Entonces, como primera instancia, yo tendría que poner un cono, ¿sí? Diciendo, apóstrofe, ingrese n cantidad de valores. ¿Sí? Por decir que pongo un comentario. Acepto. Entonces ahora voy a leer el valor de n. Todavía no sé si tengo contadores, si tengo que inicializar variables, no sé, la verdad que no sé, lo voy armando. Entonces yo acá voy a ingresar el valor de n. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Estos van a ser los n números. Entonces ahora voy a decir, mientras que, perdón, voy a poner un ciclo repetitivo. Este ciclo va a ser el que se va a ejecutar, se va a repetir n veces, hasta que ingresen los n valores propuestos en el problema. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a decir acá, mientras c sea menor que la cantidad de valores que ingresan, un contador general, ¿sí? Porque conozco el valor de n, trabaja. ¿Sí? Entonces, c, yo ya sé que existe, por lo tanto, debo darle un valor inicial. Entonces, acá voy a ir dándoles valores iniciales mientras van apareciendo las variables. ¿Se entiende? C en 0. Entonces, C que vale 0 menor que N que vale, supónganse 4, sí, trabaja. Entonces voy a ingresar, ¿sí? Ingrese el valor de X. Entonces voy a ingresar uno de los X de esos N valores. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. ¿Seguro? Seguro, ¿no? Si tienen alguna duda, me van hablando, me van diciendo, me cortan, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo ingreso el valor, tengo que determinar si ese valor, para hacer lo que tenga que hacer, tengo que determinar si ese valor es par o impar. Si es par, ¿sí? Hará una determinada cosa. Si es impar, hará otra cosa. ¿De acuerdo? Yo acá abajo voy a ir poniendo, ¿sí? Las fórmulas que vamos a utilizar para sacar el promedio y el porcentaje. ¿Sí? Entonces, acá, ustedes saben que el promedio, prom, ¿sí? Ustedes los determinan de la siguiente manera. Es la cantidad de valores que cumplen con, porque yo quiero el promedio, fíjense, el determinar, saquemos el porcentaje primero. Determinar el porcentaje de los números par. Acá si yo hago el análisis que el X que acaba de ingresar es par, tengo que empezar, ¿sí? A ver qué necesito, qué herramientas necesito para poder calcular el promedio. Que el problema ir incorporando en el problema para después al final poder sacar el porcentaje. Ustedes dicen, N, ¿sí? Es el 100% de los valores que van a entrar. No sé si son pares o impares, N es el total, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir, bueno, el contador de pares, que va a ser aquella variable que va a ir contando los números pares, y ese contador va a ir formando parte de la fórmula del promedio, va a ser X. Por lo tanto, ¿sí? Va a ser acá, eso es lo que yo tengo que calcular. Entonces, ustedes saben que esto es una regla de 3 simple. Entonces, el promedio, perdón, el porcentaje, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Al contador de los pares por 100, ¿sí? Sobre n. ¿Se entiende cómo se saca el porcentaje? Eso no, ustedes no tienen, esto es una regla 3, ¿sí? El contador de los pares por 100,
sobre n. Entonces, para sacar un porcentaje, yo necesito generar lo que es el contador de pares. Cuando el número sea par, determine así el control, la condición lógica que vamos a poner después del x, si el número es par, nosotros vamos a ir mandándolo por la derecha, por la afirmativa, por el sí, y vamos a ir incrementando un contador de pares. Porque tenemos que generar el contador de pares porque es parte de la fórmula del porcentaje. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces decimos, si x, vamos a poner un si, un if, de acuerdo a una estructura if. Si el valor que estoy ingresando, mod 2, es igual a ¿qué? Es igual a 0. Si me dice, sale por la derecha. Si me dice que es par, lo voy a ir contando. Entonces genero el contador de pares. Que el contador de pares recibe el valor de lo que tiene. Inicialmente el contador de pares más 1. ¿Sí? Entonces, como aparece en acción el contador de pares, eso también tiene que tener un valor inicial. Entonces voy a poner contador de pares, también lo inicializo en 0. Listo. Ya está por la... ¿Qué más necesito saber para sacar el porcentaje de los números pares? Nada más, porque lo único que me pide la formulita del porcentaje es que tengo que generar el contador de pares. Si el número que ingresa no es par, ¿sí? Es impar, viene por acá y me dice que calcule el promedio de los impares. ¿Cómo se saca un promedio, chicos, de números? Es la suma de los números que ingresan, que cumplen con la condición de ser impar, ¿sí? Sobre la cantidad de números impares. ¿Verdad? Porque no les pide el promedio de todos los números, sino que les pide solamente el promedio de los impares. Entonces, yo sé que para sacar un promedio, ¿sí? Lo que tengo que ir a hacer primero es acumular los valores que van a ir entrando, ¿de acuerdo? Contando cuántos son de ellos impares, para que después forme la fórmula del promedio. Entonces, cantidad de impares va a ser igual cantidad de impares más 1. Entonces ya tengo el contador de impares. Después, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir acumulando los impares porque dice la suma de los impares sobre la cantidad de impares. Ya tengo la cantidad de impares. Ahora lo voy a ir acumulando. ¿Sí? Lo voy a ir acumulando. Perdón, no voy a poner otro. Lo voy a poner, ¿quiere que ponga el mismo o diferentes operaciones? En el mismo. En el mismo. Bueno. Entonces, cantidad de impares, pero también acá voy a necesitar el sumador de impares, ¿sí? Esa variable va a ir acumulando los números impares que vayan ingresando. Una vez que terminaron de ingresar todos los números al final, ¿sí? Va a ser esa sumatoria de los impares sobre el contador de los impares, y ese es el promedio, la suma sobre la cantidad de impares. ¿Se entiende? Ese es el promedio. Entonces, la suma de impares más el nuevo valor que ingrese. ¿Sí? Ingresará un 4, un 5, después ingresará un 1, y en esta variable SI iré acumulando los valores que vayan ingresando. Por supuesto que cumplen con la condición de ser impar. Entonces, vamos arriba y acá decimos que necesito inicializar un contador de impares, también en 0. Como ya no me entran más operaciones, voy a poner otro rectángulo acá para inicializarse, inicializando, y la suma de los impares también lo pongo en 0 porque es un acumulador. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Si viene por la derecha, viene por el sí, calcula el porcentaje, la fórmula que necesito para ir calculando. Si voy por la izquierda, calcula lo necesario para sacar el promedio. Yo puedo ir calculando, yo puedo ir generando. Es más, lo voy haciendo. ¿Lo entienden? Y ahora, ¿qué tengo que hacer?
Una vez que se produce el cierre de la estructura, porque esto ahora ¿qué va a hacer? Va a volver ¿a dónde? Acá arriba. Pero antes de volver, ustedes saben que tienen que incrementar el contador, ¿verdad? Entonces acá abajo, antes de volver, el contador general recibe el valor de lo que tiene el contador general más 1. Entonces incremento el contador y recién retorno ¿a dónde? Arriba de la condición lógica. Ingreso otro valor, veo si es par o impar, lo mando por donde corresponde, ¿sí? Y va acumulando y va contando los diferentes pares e impares. A los impares los acumula, lo cuenta y lo acumula, y a los pares solamente los cuenta. Porque eso es lo que necesitamos para cada una de las fórmulas, tanto promedio como porcentaje. Una vez que terminó de entrar, de ingresar los valores de X, los n valores de X, ¿sí? Entonces, salimos por el no de la estructura, se terminó, se cortó porque ya ingresaron los 4 valores, salimos por el no de la estructura, ¿sí? Y ahora sí procedemos por el no de la estructura, es por acá, ¿sí? Después del cierre, este es cierre de while, este es el retorno, ¿sí? Y el fin es el fin del programa, no confundir, ¿no? Entonces decimos, para calcular, al final de todo, para calcular el promedio, ¿sí? Yo necesito decir que el promedio es cantidad de pares, que ya lo tengo, por 100, todo eso sobre n. Ese es el, perdón, porcentaje. Porcentaje. ¿Se entiende? Y yo a CP lo tengo porque lo generé acá. Por 100 sobre n. N lo tengo porque lo ingresé. Y ahora, ¿cómo calculamos el promedio? En la misma, vamos a decir que el promedio se calcula como la sumatoria de los números que ingresan sobre la cantidad de números. En este caso, la sumatoria de números que ingresaron era SI porque era la sumatoria de los impares, sobre la cantidad de impares que ingresaron, que es CI. Y listo, ya lo tengo. Entonces acá voy a poner ya directamente el cono, ¿sí? Que me diga el porcentaje de números pares es, espacio, cierro apóstrofe, coma, ¿sí? Y es por. Ahora pongo otro cono. El porcentaje de números, perdón, el promedio de números pares. Ay, ¿qué estoy haciendo? No, perdón. El promedio de los números impares es, dos puntos, espacio, apóstrofe, coma, y es promedio. El promedio de los impares y el porcentaje de los pares. Acepto. Listo, se terminó. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? Profe, Sí, escucho. ¿lo podría haber hecho con el ciclo para también? También. ¿Sí? ¿Cuál sería la condición? De 1 hasta n, de 1 en 1 para el ciclo for. ¿Sí? Primero hagamos lo que es con un while, y después si quieren lo pueden hacer ustedes, ya lo cambian acá, lo que es la estructura y hacen con para. ¿De acuerdo? Pero el trabajo desde X hasta que hace el cálculo, hasta que retorna, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo para cualquiera de las 3 estructuras que usted utilice. Siempre va a ir ese trabajo. El trabajo no cambia. Lo que cambia es la forma de la estructura, la sintaxis de cada una de las estructuras. Y acá pueden utilizar cualquiera de las tres. ¿Por qué? Porque conocemos el valor de n. ¿De acuerdo?
en caso de que no conozcamos el valor de n, solamente podemos utilizar por ahora la while do. ¿Se entiende? La que estamos utilizando ahora. Bien, chicos, a ver. Hagamos correr. Entonces ingresemos ¿cuántos valores? Vamos a ingresar una n cantidad, ingresemos solamente dos valores. Ingresemos un par y un impar. ¿Sí? Entonces, mecánicamente, ¿qué me tendría que salir? El Ingresa el porcentaje. valor. ¿Cómo? Que ingrese el valor del número. Sí, bueno, dos valores. Continuamos. ¿Qué valores de X vamos a ingresar? Ingresemos dos valores de X. Lo pongamos acá. Ingresemos 9 e ingresemos el 4. ¿Sí? Si me dice que una vez que ingrese los dos valores, ¿qué me tiene que dar por resultado? Primero vamos por el sí. Me tiene que dar el porcentaje de los pares. ¿Sí? ¿Cuántos números ingresaron? 2, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje? Un 50%. Uno de los dos es pares. Entonces, un 50% de los números que ingresaron son pares. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hago para sacar el promedio de los impares? Es 9 más 0, 9 dividido en 2 de 4.5. O sea, el porcentaje va a ser igual a un 50% y el promedio va a ser un 4.5. Porque el promedio de los números que ingresan, ¿sí? No de la cantidad, de los números que van ingresando. ¿Se entiende de esta manera o quiere que iniciemos 4 números? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende, verdad? Bien, entonces lo hagamos correr. Ingresa el valor de X. ¿Qué primer valor va a ingresar? El 9. Continuar. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya pasó, ustedes fíjense que pasó por acá, ingresó el 9 acá, hizo el control si era par o impar, lo mandó por los impares, ¿sí? Incrementó el contador, porque es el primer impar, lo acumuló en SI al número 9, entonces ya tengo SI, la suma de los impares ya es 9, ¿sí? Continuemos. Ingresemos el otro valor de X. ¿Cuánto vale el otro valor de X? 4. Continuamos y va a ingresar el 4 acá, ¿sí? Van a ver que lo pregunta si es par o impar, como va a ser par, el contador de pares es igual al contador de pares más 1, ¿sí? Incrementa el contador general, vuelve y el contador ya vale 3. 3 menor que 2, no. Por lo tanto sale y calcula el porcentaje y calcula el promedio según los valores ingresados. Continuar. Entonces dice, el porcentaje de números pares es 50, porque entraron 2 y uno de los cuales es par. Continuemos, ¿sí? Y el promedio de los números impares es 9. No, acá algo está mal, ¿sí? ¿Sacamos bien nosotros el promedio? Ah, perdón. ¿Por qué me da así? Porque fíjense que, no, sí está SI en 0. Entonces, porcentaje CPD y el promedio. Profe, Sí, ¿no se escucho. supone que se divide por los elementos impares? O sea, ¿Cómo? el 9 no se supone que se dividiría por los impares, Sí, por la cantidad de impares, y como es el único, queda de 9. claro, da 9. Perfecto, yo saqué mal. Porque acá daría 4, no sé de dónde saqué 4,5, chicos, lo divido en 2, pero sería 9 dividido en 1. 9 sobre 1, ¿cuánto es? 9. Entonces, el promedio es 9. ¿Se entiende? Entonces, sí está dando. ¿Correcto? Gracias por la acotación. Ahí sí, si yo hubiera entrado un 7, ¿sí? 9 y 7, 16,
ahí sí, dividido, ¿cuántos impares son? 2. 16 dividido en 2 me da de 8. No sé por qué lo dividí en 2 al 9. No lo tengo que dividir en 2 porque es el único valor que ingresa, lo divido en 1. ¿Sí? Y es 9. Perfecto. ¿Se entendió, chicos? Está funcionando. Vamos a hacerlo ahora a lo que hicimos en DFD, vamos a hacerlo ya directamente en C. Y ahora yo les digo, a ver, vamos a ir haciendo directamente, empecemos a codificar desde el principio. No, sí, seguro que tenemos que codificar al principio. Vamos a la zona 2. Ya tenemos la zona 1, declaración de librería. Vamos a la zona 2. La zona 2 es declaración de variables. ¿Sí? Entonces yo decía, vamos a tener un grupo de los enteros, ¿sí? Que vamos a poner el contador general, coma. ¿Qué más? ¿Quién más actúa? El contador de pares, contador de impares, ¿sí? Coma. ¿Qué más? El X. sumador de impares, ¿sí? Coma, el valor de X, coma, el valor de N. ¿Sí? ¿Hay alguno más que me esté olvidando? ¿O que vean ustedes ahí? No, ¿verdad? Porcentaje y promedio no puedo declararlo como entero. Entonces, en float, en el grupo de los reales, voy a declarar el porcentaje, coma, y el promedio. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Hay alguna variable más o constante para declarar en la zona 2? No. No, ¿verdad? Entonces comienza la zona 3, que es programa principal. Entonces, si nosotros recorremos como top-down desde arriba hacia abajo, lo primero que nos encontramos es con la inicialización de la variable dentro del programa principal. ¿Sí? Entonces, vamos a poner C igual a 0, coma, vamos a poner CP igual a 0, coma, SI, perdón, suma de los impares. ¿Por qué puse SI? Cantidad de impares. Suma de los impares, también lo ponemos en 0 porque es un acumulador, coma, CI, la cantidad de impares, también la ponemos en 0. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que inicializar? Chicos, ustedes, si quieren ahorrar espacio y tiempo, para no poner todo esto de nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer? Al mismo tiempo que van declarando la variable, la pueden ir inicializando, que es exactamente lo mismo, ¿se entiende? Esas son cositas que con la práctica la van a ir viendo, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. No lo pueden hacer en las dos partes, o lo hacen acá o lo hacemos acá, ¿sí? Entonces, yo, como primera instancia, después ustedes elegirán, van a ver que las variables siempre se las tratan de inicializar y declarar dentro de lo que es el programa principal. Ya no va a haber zona 2, ¿sí? Ya van a ver por qué. Bien, entonces, comencemos. Ya tenemos, si vamos a recorrer desde arriba hacia abajo, top down, ¿sí? Lo que vamos encontrando, ya están hechas las inicializaciones de las variables, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy siguiendo textual lo que es el diagrama de flujo. No puede diferir lo que es el diagrama de flujo con la programación. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo codificamos? Acá, mientras voy bajando, ¿con qué me encuentro? ¿Esto qué es? Es un printf, ¿sí? Cuando yo quiero imprimir, ¿sí? Voy a utilizar la instrucción printf, ¿sí? Esa instrucción printf, ¿sí? Es una instrucción de salida, es una instrucción de impresión. El printf viene a ser el cono, es el cono en el DFD. ¿Ustedes cómo hacían para imprimir en el DFD, ¿sí? un texto, un título? Ponían apóstrofe, ponían el título y cerraban el apóstrofe. Bueno, acá, en vez de ser apóstrofe, va a ser comillas dobles, ¿sí? Y vamos a poner el título, ingrese la cantidad
porque vamos a leer n. Siempre antes de la lectura de una variable, siempre ponemos un comentario, porque si no el cursor va a estar titilando la pantalla esperando algo, y el que no hizo el programa no va a saber qué es lo que tiene que ingresar. Ingrese la cantidad, de números. ¿Sí? Yo pongo 2 puntos. Puso 2 veces la cantidad, profe. Ya lo borro. Sí, me di cuenta. Gracias. Quería saber si vos estabas atento. Esa voz de recién despertado, ¿no? Parece que llego tarde o a la clase. Bien. Ahí está, chicos. En printf, como en el DFD, ¿sí? Podemos imprimir textos solamente o podemos imprimir textos más el valor de una variable. ¿Sí? Lo mismo lo hacemos en C. Entonces, cuando lleguemos para el último cono, que imprimimos un texto que dice que el porcentaje es, ¿sí? Y le mandamos el valor que tiene el porcentaje, ya lo voy a mostrar cómo sería el printf cuando se imprime texto más el valor de una variable. ¿Me van siguiendo? ¿Y qué instrucción habíamos visto después? Una vez que tenemos el cono de impresión, después que tenemos acá la lectura de la variable. La lectura de la variable, de una variable, se la hace con la instrucción scanf. Sí, significa lectura, leer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué parámetros lleva el scanf? El scanf lleva 2 parámetros. Un parámetro que se denomina selector de naturaleza, o que indica la naturaleza de la variable que se va a leer. ¿Sí? Entonces, si yo pongo, ¿cómo es la sintaxis? Por ciento, ¿sí? Y una letra, entre comillas. ¿Lo ven? Por ciento de. Ustedes ahí en el DFD, acá en el programa, a ver, voy a cortar un segundito ahí. Acá en el aula virtual, aula virtual, ustedes dentro de lo que es la unidad 2, ¿sí? La parte de programación, que la tenemos acá, instalador, tengo el entorno C. Acá. Codificación, estructura repetitiva, y lo tengo acá. Codificación, primera parte. Acá tengo la tablita, fíjense chicos, más abajo. ¿Lo están viendo? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien, el scanf entonces tiene 2 parámetros. Uno que es el especificador de formato, naturaleza de la variable que se va a leer. Seguidamente, eso va entre comillas, el especificador de formato, seguidamente por un ampersand, ya explico qué es, y por la variable que se quiere leer. Si yo en el especificador de naturaleza pongo una C, por ciento C, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy leyendo? Un carácter. Lo que viene va a ser la lectura de un carácter. Si yo pongo una D, lo que viene es la lectura de un valor entero, de una variable que va a contener valores enteros. Si yo pongo F, va a ser una variable que va a contener valores reales, floats. Si yo pongo %S, va a ser un string. Si pongo estas dos, va a ser un hexa o va a ser un puntero, que es lo que estoy tratando de leer. ¿Se entiende? Entonces, las dos naturalezas que más utilizamos es la de tipo D, que es entero, y la F, que es float. ¿Se entiende, chicos? Es D si es entero. Ahora, yo lo que quiero leer, lo que viene, quiero leer entonces un valor entero. Entonces, coma, ¿cuál es el otro parámetro? El ampersand que está arriba del 6 y el nombre de la variable. ¿Sí? Si ustedes dijeron, y acá va, punto y coma para cerrar la instrucción. Fíjense que yo estoy diciendo lea n como entero. Pero acá, ojo, acá también tiene que coincidir n que está declarada como tipo entero. ¿Se entiende? No puede ser un valor acá entero y acá me esté leyendo un float.
¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Listo. Ya está leída la variable. ¿De acuerdo? Ya tengo la lectura de n. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Con qué me encuentro? Con una estructura while. Ahora, empecemos a explicar cómo se codifica una estructura while. While, ¿sí? Se pone la palabra reservada while, ¿sí? Espacio, entre paréntesis, si quieren dejar, yo generalmente no dejo espacio, ¿no? While, abren paréntesis, ¿qué va dentro del paréntesis de la estructura? Va la condición lógica. Entonces, mientras C sea menor que N, va a trabajar esta estructura. ¿Sí? Yo digo, mientras C sea menor que N, trabaje. Va por el rama del sí de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjese, voy a poner Enter, voy a hacer un pequeño tabulador y voy a abrir y cerrar llaves. Hago la apertura de cierre, perdón. Tabulo y abro llaves. Ven que, fíjense que ahora la estructura while tiene una llave de apertura y una llave de cierre. ¿Se entiende? Todo lo que vaya en el medio de esas dos llaves es lo que se va a repetir dentro de la estructura. O sea, que va a ingresar el número X, va a ver si es par o impar, si es par va a hacer tal cosa, si es impar va a hacer tal cosa, después incremento el contador y vuelve. Todo eso voy a hacer dentro del while, porque es lo que se va a repetir n veces. ¿Se entiende? Sí, profe. Seguro. Sí, profe. ¿Hay alguien que no entienda? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que cuando ingreso a la estructura, hay un cono que dice ingrese el valor de X. Perfecto. Entonces yo, en vez de poner un cono, ¿qué pongo? El printf. Entonces, voy a hacerlo más simple. Voy a copiar, control C, control V, copio, ingrese X. Directamente yo voy a poner ingrese X. ¿Sí? O pongamos ingrese el valor de X. ¿De acuerdo? Estoy ingresando el valor de X. Ahora, una vez que ingresé el valor de X, ya mejor dicho, el comentario, ahora tengo que ingresar el X, ¿verdad? Entonces lo ingreso a través de un scanf. ¿Sí? Ingreso el valor de X. ¿De qué tipo lo declaré a X? A X lo declaré como entero. ¿Sí? Por lo tanto, acá tienes que ser el primer parámetro %d y después el ampersand X. Y acá me paro un poquito porque me estoy olvidando de explicar el ampersand. ¿Sí? Porque el C tiene un ampersand delante de la variable que quiere leer en el scanf, nada más. Porque lo que está haciendo acá, ¿sí? Lo que está haciendo acá, el scanf, es decir, ¿sí? Es una lectura indirecta. ¿Por qué se le dice que es una lectura indirecta? ¿Por qué? Porque el ampersand recibe del sistema operativo una dirección de memoria. Esa dirección de memoria es donde va a ir el scanf y va a leer el valor de X o va a depositar el valor de X en ese espacio o en esa dirección de memoria. Hagan de cuenta que yo digo, llévenme en esta notebook a la Maipú 365. Entonces ustedes, ¿quién le da el ampersand? Yo le di a ustedes la dirección de memoria a donde van a ir a buscar una notebook o van a ir a llevar una notebook. ¿Se entiende? Es una lectura indirecta. Entonces, primero les digo yo, como ampersand, les digo Maipú 367. Entonces ustedes se van a la Maipú 367, sí, tercero A. Presionan el tercero A y rescatan el valor de la notebook o traen la notebook. ¿Se entiende por qué es el ampersand? Eso no es que nosotros lo hemos puesto, porque sí, eso es ya la sintaxis de la instrucción. Se trabaja de esa manera. Va a la dirección de memoria que le da el ampersand, ¿y quién le da la dirección de memoria al ampersand? El sistema operativo, cuando se ejecuta. ¿Se entiende? Eso lo hace internamente. Ustedes no van a hacer nada de eso. ¿Se entiende cómo trabaja el scanf? Sí, profe. Sí. Bueno.
Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos ingresado el valor de X, ahora vamos a codificar qué tipo de estructura. ¿Qué tipo de estructura? ¿Qué tipo de estructura es esta? Rápido. Un if. Un if. ¿Pero qué tipo de if? Simple, doble, múltiple. Doble. Doble. Es un if doble. ¿Por qué? Porque tiene trabajo por ambas ramas. ¿De acuerdo? Entonces, no importa que sea doble o triple o cuádruple, el if, ¿sí? Siempre se codifica de la siguiente manera. Se pone sí, porque el if es un sí. If, ¿sí? Y entre paréntesis del if va la condición lógica. ¿De acuerdo? X mod 2 igual a 0. Pero acá, en el if, cuando ustedes pongan X y pongan mod, el mod no es el mod escrito como en el FD. El mod en C es el tanto por ciento. ¿Lo ven? Entonces, si yo digo, fíjense, si yo digo, si X mod 2 igual a 0, ¿sí? Eso así se escribe, el mod se lo escribe con el signo porcentaje. Y el doble igual porque pregunta si un término es igual a otro. No es una asignación con un solo igual. ¿Se entiende la estructura if? ¿La condición lógica? ¿Sí o no? Profe, ¿lo Sí, puedes profe. repetir ese? Sí. Cuando ustedes van a codificar un if, va la palabra reservada if seguidamente entre paréntesis como el while, ¿sí? Es la instrucción y el parámetro. La instrucción y los parámetros. ¿Cuál sería el parámetro del if? En este caso, la condición lógica. Pero yo no pongo acá X, como estoy viendo, mod 2. ¿Por qué? Porque no me acepta. No acepta el mod, el C no acepta el mod, ¿sí? Sino que hay que reemplazarlo por el tanto por ciento, el porcentaje. Y eso C lo toma como un mod. ¿Me entienden? No pongan la palabra mod. Entonces, yo voy a ingresar dentro de la estructura if y voy a abrir llave. O sea, cuando ustedes codifiquen una estructura if, van a tener un juego de llaves por la apertura del sí y un juego de llaves por la apertura del no. Abro y cierro llave, acá abro la llave y hago el trabajo, cierro la llave y cierro la rama del sí. Me voy ahora por el no, abro la llave, hago los trabajos, cierro la llave por la rama del no. Esa llave cierra el no y cierra toda la estructura. ¿Se entiende? Entonces, como acá voy a ir por el sí, voy a hacer el trabajo por el sí. Simplemente textual, como está escrito ahí. CP más 1. ¿Sí? Punto y coma. Listo. ¿Ya tengo algo más para hacer por el sí? ¿Verdad que no? Entonces voy a bajar, ¿sí? A la altura de este if, voy a poner la palabra reservada else. ¿Por qué? Porque cuando sale por el sí, hace tal cosa. Else significa caso contrario, sale por el no. Entonces hay que indicarle, ¿sí? A C que el else quiere decir que va a mandar. Hay trabajos por la rama del no. Entonces, else, ¿y qué es lo que hago en el else? Hago la apertura y cierre de llave de la rama del no. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Tengo una apertura y cierre por el sí con el trabajo. Ahora voy a tener una apertura y cierre por el no con los diferentes trabajos. Entonces, contador de impares va a ser igual al contador de impares más 1. ¿Sí? ¿Qué otros trabajos tenemos por el no? La suma de impares va a ser igual a la suma de impares más el valor de X porque es un acumulador, no un contador. ¿Tengo que hacer algo más por el rama del no? No. 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 Entonces, debajo de esta llave, yo voy a continuar programando porque estoy todavía dentro del while, ¿lo ven? Acá todavía estoy dentro del while. Apertura y cierre del while.
Todavía no terminé. ¿Qué me falta? Incrementar el contador, ¿sí? Dentro del while, el contador general, y recién volver. C igual a C más 1. Si ustedes ponen C igual a C más 1 o ponen C más más, chicos, ¿sí? Ese C más más reemplaza al C más 1. ¿Se entiende? C más más significa que al valor de C le va a incrementar un valor 1. Después ya lo van a ir viendo a eso, ¿sí? Bien, vamos por detalle. ¿Hay algo más para hacer dentro del while? No. No. No, ¿verdad? Esto es lo que ustedes están viendo acá, es lo que yo les digo que está dentro del while y es lo que se repite siempre. ¿Sí? ¿Cuántas veces se va a repetir? N veces. Bueno, una vez que ahora salgo del while, ahora tengo que salir del while, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo salgo del while, fuera de la apertura y clave, estoy saliendo por el no del while. Estoy saliendo por el no del while. Entonces ahora voy a codificar por el no del while, quiere decir que salgo de la estructura, ya no estoy dentro de la estructura. Lo que se repite es esto, cuando yo codifico después del cierre, ya lo codifico con libertad, o sea, ya son términos independientes, no dependen de mi estructura while. ¿Se entiende, verdad? Entonces lo primero que voy a hacer es internamente calcula, ¿sí?, el porcentaje, pero yo le tengo que decir al C cómo va a calcular los porcentajes y los promedios. Entonces, el porcentaje lo va a calcular ¿cómo? Como la cantidad de pares, lo mismo que está en el diagrama, por 100, ¿sí?, sobre n, que es el valor total de valores que ingresan el valor de n. Vamos a calcular el promedio. El promedio, hemos dicho que lo calculamos, ¿sí?, como la sumatoria de los impares sobre la cantidad de impares, ¿sí?, que ingresan. Ese es el promedio. Listo. Una vez que lo tengo calculado, ¿sí?, sigo programando. ¿Y qué tengo que mostrar? El printf. Y ahí voy a mostrar ahora un printf primero, para mostrar el porcentaje, ¿sí? Entonces, acá, como yo le decía, es un printf compuesto. Va a mostrar un texto más el valor de una variable. ¿Qué valor de la variable va a mostrar? El valor del porcentaje. Entonces, pone el porcentaje es, ¿sí? Chicos, ustedes quieren, ¿a dónde quieren que le imprime el porcentaje? Dejen un espacio después de los 2 puntos y ahí que caiga el valor del porcentaje, ¿verdad? Entonces, donde ustedes quieran que caiga el valor de la variable que está por mostrar, ustedes tienen que decir, tienen que poner %f. Perdón. ¿Por qué ponen %f? ¿Por qué? Porque ahí donde ustedes le pongan el %f, ¿sí?, coma, por. Entonces, ustedes están viendo que imprimen el porcentaje es %f y cierran las comillas. Donde diga el %f es donde va a depositar o va a mostrar el valor, la variable por, que le acaba de calcular arriba. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. pueda depositar el valor dentro de un comentario, ustedes le ponen %f. ¿Por qué le ponen %f? Porque tiene que coincidir como ustedes la declararon al porcentaje arriba. Y lo declararon como real, ¿se acuerdan? Entonces ustedes como, ahí les da siempre error, ustedes lo primero que hacen le ponen D. Chao. Porque a todos le ponen D. No, fíjense qué es lo que quieren imprimir, mostrar. Igual qué es lo que quieren leer, de qué naturaleza. Tanto para mostrar como para leer, tienen ustedes que saber la naturaleza de lo que van a mostrar o lo que van a leer. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. ahí está calculado, ¿sí?, y mostrado el porcentaje. Ahora vamos a hacer lo mismo para mostrar el promedio.
el promedio es, pónganle ustedes después el promedio de los pares, pares. ¿Sí? Lo quiero mostrar acá, entonces ponen por ciento, F también porque el promedio ustedes lo pusieron como real, coma, y muestran el promedio, que ha sido calculado arriba. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Hay algo más para codificar? No. Terminó el problema. Entonces, lo primero que se hace, archivo, guardar, yo lo voy a guardar en mi escritorio. C++ que dice mi escritorio, creo que está en el escritorio. Profe, Y escucho. ¿no tienen que poner el system pause o lo ponemos si queremos nomás? No, ya te explico. Ya te explico. Escritorio de este equipo y lo vamos a guardar. Uy, se me está complicando. ¿Por qué? Elementos recientes. Este equipo, escritorio. Acá vamos a poner programitas en C. Nuevo, carpeta. Ahí lo vamos a guardar, programas en C. Sí, le vamos a dar un nombre que diga cálculos. ¿Sí? Entonces lo guardamos ahí y ya está guardado el problema. Entonces cuando yo le había dicho de que C tiene tres momentos, no partes, ¿no? Eso es distinto. Primero, el momento de la edición. Segundo, el momento de la compilación o depuración de errores. Yo creo que acá, como lo hice, no tengo ningún error, creo. Ya vamos a ver. ¿Sí? Y el tercer momento en C es la ejecución. Si ustedes ven acá arribita, ¿lo ven al cursor, al puntero mío? Sí. Acá arriba, si yo presiono esto, dice compilar. ¿Qué significa compilar? Depurar el programa de errores de sintaxis o de cualquier tipo de error, ¿sí? Que el lenguaje no acepte. Entonces yo hago clic, pongo compilar, ustedes fíjense que me dice compilado en 2 segundos, 0 errores y listo. El programa ya está para ser ejecutado en el momento 3. ¿Sí? Cometamos algún error. ¿Sí? Por ejemplo, acá no le ponemos una coma, punto y coma. Acá me olvido de declarar la variable x. ¿Sí? Veamos ahora, compilemos. Me dice, fíjense, cuando me arroja un mensaje de error, primero me dice el primer mensaje de error, ¿sí? Que me dice en la línea 25. O sea, en esta línea, ¿sí? Dice error, que está incompleto, o sea, que falta el punto y coma, ¿sí? Después del scanf. O antes, before es antes, ¿verdad? Antes del scanf. Entonces me dice, antes del scanf, acá falta un punto y coma. Bueno, estoy descubriendo. Eso, bueno, con la práctica, chicos, ustedes tienen que ir descubriendo los errores. Y después me dicen que el X no fue declarado, ¿sí? Entre las variables. Como variable. El X, la variable X que yo estoy ingresando acá, no fue declarada. ¿Ven? ¿Lo ven? Entonces, tengo que declarar el valor de X. No importa el lugar que ponga, el orden que yo haga la declaración de variable y constante. Lo que importa es que esté. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a compilar. Listo, volví a compilar y automáticamente me pasó la compilación. Y ahora ya estoy en condiciones de tocar el cuadradito de la par, ¿sí? Y decir ejecute. Si yo quiero compilar y si está compilado que ejecute, es el tercer cuadradito que dice compilar y ejecutar. Yo lo presiono, compila, y si está sin errores, ejecuta al mismo tiempo, ¿sí? Y acá está en forma individual, la compilación y la ejecución. Yo generalmente utilizo compilar y ejecutar. Compila y ejecuta, ¿de acuerdo? Entonces dice, ¿cuántos números vamos a ingresar? ¿Cuántos números quieren ingresar? Rápido, rápido. 5. 5. Bueno,
5. Dice, ingrese el valor del primer número. 8. Ingrese, ¿cuántas veces va a ingresar? 5 veces, ¿verdad? 8, 3, 5, 6 y 0. ¿Sí? Bueno, no le quiero complicar. Ingresemos a ver cuántos son pares acá. 1, 2, que sea el 50% de los pares, 3, 8 y el promedio 8 y 4, 12. Ingresemos el 4 para que el promedio sea 3. Entonces, mecánicamente, acá, ¿qué me tienen que dar? ¿Cuántos son pares? El 8, el 6 y el 4, ¿verdad? 3 y 5, 8, el promedio va a dar 4. Ahí está. 8 más 3, 11 más 4, 15. Pero, ¿cuántos de los 5 números que ingresaron? ¿Cuántos de los 5 números que ingresaron son pares? Vamos, chicos, 3. rápido. Es 3. ¿Sí? Si son 3 de los 5, más o menos el porcentaje, ¿cuánto sería? 70%. Y más o menos el 70, 60 y pico, casi 60. 60%. 60%. ¿Sí? 60 y pico por ciento creo que sería. De los impares, de los pares. ¿Y cuál sería el promedio de los impares? Sería 3 y 5, ¿verdad? 8 dividido en 2, de 4. Entonces, el porcentaje es un 65% y el promedio es 4, porque es 8 dividido en 2. ¿Se entiende? Entonces, doy Enter, me dice, el porcentaje es un 60% y el promedio es un 4, O sea que está funcionando. ¿Sí? Ahora ustedes dicen, profe, ¿cómo hago para que el promedio pase a ser mostrado abajo? Bueno, ustedes dicen, yo voy a aplicar un salto de línea. Si yo aplico el salto de línea, que es un barra invertida n, chicos, miren cómo es el salto de línea. Es barra invertida y una n. Si yo pongo el barra invertida n, lo pongo delante, ¿sí? Después de la primera comilla de un comentario, me hace que toda esta línea baje una línea completa. ¿Se entiende? Hace que toda esta línea, en vez de imprimirse la primera línea de la consola, le imprime la segunda, la línea siguiente. ¿Se entiende? Entonces va a bajar tantas líneas, va a desplazar para abajo tantas líneas como barra n yo ponga. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ahora que lo que viene, me lo baje una línea y recién me lo muestre, lo tengo que poner después o antes de la línea de cierre al barra n, no al principio, sino antes del cierre, barra n. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué significa este barra n en esta línea? Que lo que viene, ¿sí?, lo va a mostrar abajo, no pegadito. ¿Se acuerdan que dice el porcentaje es tanto y el promedio es tanto? Si yo no le pongo que lo que viene lo imprima abajo, ¿sí?, le va a poner todo junto en la misma línea. Entonces, como quiero que esto, que es lo que viene, lo imprima abajo, ¿sí?, de esta línea, entonces le pongo el barra n antes de cerrar. ¿Se entiende? Entonces, si yo esto hago compilar, cierro la consola, ¿no? Si a esto primero lo compilo, ¿sí?, y ahora lo ejecuto, ingrese la cantidad de números, 3, ¿sí?, el 8, el 5 y el 2. ¿Ven que lo que viene lo imprime abajo? ¿Se acuerdan que hace rato el porcentaje, el promedio lo imprimía acá a la par? Como cuando imprimió esta línea, yo le dije barra n, o sea que lo que viene, mándalo abajo. Lo que viene lo mando abajo. Eso es el barra n, ¿ok? Y ahora ustedes me dicen, profe, ¿necesita el System Pause? ¿Saben que el System Pause detiene, muestra el resultado y detiene hasta que ustedes presionan la tecla y recién vuelve al editor de nuevo? ¿Ustedes han visto que yo he puesto el System Pause? No, ¿verdad? No. No. Porque internamente este compilador de esta versión de C lo tiene internamente el System Pause. Muestra los resultados, hace un stop. ¿Ven que está titilando el cursor donde dice presiona tecla para continuar?
Sí. Yo pusiera el System Pause después de la última línea del resultado, ahí se me pone un System Pause, se me pone este comentario, me lo pone acá. Y después del comentario me vuelve a repetir esta parte de abajo, ¿sí? Estas dos líneas esperando. O sea que yo tengo dos stop. Al vicio, ya no se pone el System Pause. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se utilizaría el System Pause en forma más correcta? Si ustedes quieren ver qué es lo que ingresé estas tres líneas, le ponen un System Pause antes de mostrar el resultado. Entonces hace un stop en los tres valores ingresados, presiona una tecla y recién le están mostrando estos dos valores de acá abajo. ¿Sí? Porque se ejecuta primero el System Pause, hace un stop, muestra los tres valores ingresados y ¿qué hace ahora? Enter, ¿sí? Y muestra el resultado, pero lo mismo internamente le vuelve a aparecer esta línea que dice presiona la tecla para continuar. Eso es interno. Entonces yo presiono una tecla, ¿sí? Y vuelve al editor. ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas, preguntas? Entonces, hoy vimos todo lo que es el entorno C, vimos la codificación de la estructura if, no tenemos tiempo ya para hacer otro problema, nos quedan 10 minutos, pero yo ya con esto, siempre, toda estructura if, while. Ahora, chicos, escuchen acá, muy importante, muy, pero muy importante, lo siguiente, ¿sí? No me pueden poner un punto y coma después del if. No le pueden poner un punto y coma después del else. ¿Por qué? Porque si ustedes me ponen un punto y coma en el if, no me dejan ejecutar las ramas. Me están cortando la instrucción if ahí, y ahí se queda. O sea que al if no lo deja actuar. ¿Se entiende? Nunca se cierra con punto y coma, nunca se cierra con un punto y coma el if con la condición lógica. Es lo que quiero mostrarles acá. ¿Sí? Nunca me cierren un if, nunca me cierren un while. ¿Por qué? Porque el punto y coma está anulando la rama o que la estructura se ejecute. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Entendió? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Ese error no les va. Fíjense, si yo pongo, miren qué voy a hacer. Voy a poner un punto y coma en el if. Y voy a poner un punto y coma en el else. Cuando yo vaya a compilar, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que me va a decir directamente que else, o sea, el else tiene un punto y coma. Pero fíjense que me está diciendo que primero falta el punto y coma acá, en el scanf. Le pongo el punto y coma en el scanf. ¿Sí? Ahora, voy a compilar, a ver si le saqué todos los errores. No, me dice ahora que ya se fue el punto y coma en el scanf, ¿ven? Y ahora me dice, en el else hay un error previo en la estructura if. O sea, que está en el else, pero hay un error previo en el if. Está en el else, pero hay un error previo en el if. O sea, ¿qué error? Le puse punto y coma. Vuelvo, acuérdense, grabo y vuelvo de nuevo a compilar. Fíjense que acá, chicos, me dio que no hay error. Pensé, acá sí hay un error o no. Hay un error en el else. Ven que yo puse punto y coma, pero ese error de sintaxis no lo detecta el C, el compilador. Por eso tiene muchos errores el C. ¿Cuándo voy a... ¿Qué va a pasar si yo le dejo el punto y coma? Nunca ¿No va. ejecuta? ¿Por dónde no va a pasar la información? Por el no. Por el no. ¿Va a ser el trabajo para los pares nada más? Ahora, si cuando yo esté ejecutando, ¿sí? Vea que esta instrucción no se ejecuta, tal vez les pueda saltar como error. ¿Sí? Ejecuto dos valores. ¿Ven? Dos valores. Y ahora, ¿ven que se clava? No me deja permitir. Entonces, pero también no le dicen cuál fue el error. Entonces ahí va a ser el dolor de cabeza para ustedes, muchas veces, ¿sí? Que no encuentran sus propios errores.
¿sí? Hago dos números. ¿Qué pasa acá, chicos? ¿Por qué no me permite? ¿Qué está pasando? Ampersand X. ¿Por qué no me está ejecutando? En el while tiene el punto y coma. Sí, tiene punto y coma en el while. En el while. Ah, perdón. No va a pasar nunca, entonces. Entonces le dejemos el punto y coma y a ver si creía que ahí estaba el error. Entonces compilemos. Gracias por darse cuenta. Entonces vamos a compilar y ejecutar dos valores, ¿sí? El valor, el 4 y el 5. ¿Sí? El porcentaje es 50%, son dos valores de impares. Y el promedio es 4. ¿Sí? Me está ejecutando. ¿Me tendría que dejar ejecutar? No. ¿Se dan cuenta el error de C? Igual está Me- mal el promedio, profe, ¿o no? Tendría que decir 5, porque No, 4 es par. Bien, eso quiero mostrar. Quiero mostrar lo siguiente. Acá me tendría que dar 4,5 o 4. 5 cinco. nomás. Porque ¿Cómo? 5 es el número par, el número impar. 5. No. 5. Acá me está sacando mal. ¿Sí? 5 sobre 1, 5. A ver si yo le saco el else acá. Le saco el punto y coma. 4 y el 5. ¿Lo ven? ¿Qué pasó? Estos dos valores no fueron por el no. Uno se perdió porque el else no lo dejó pasar. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Chicos, van a ver muchas veces cuando ustedes saquen el promedio acá, en vez de darle 4,5, le puede dar 4. ¿Por qué? Porque ustedes han puesto acá promedio igual a S sobre CI. SI sobre CI. Si ustedes me ponen así, el C detecta esto como un div. Entonces, si ustedes tienen un 5 y lo dividen en 2, le tiene que dar 2,5. Pero el div, ¿qué le arroja a ustedes? Esto no es un cociente para C, es un div. ¿Qué le arroja? Rápido. Le arroja el resultado, no, mejor dicho, el resultado del cociente, pero la parte entera nada más. ¿Se entiende o no? Sí. Le arroja, si es 2,5, le arroja un 2, porque esto no es una división entera. ¿Sí? Entonces, ustedes para que le tome la parte real, tienen que poner entre paréntesis, antes que haga el cociente, pongan float. ¿Se van a acordar de eso? Entre paréntesis. Le ponen la palabra reservada float y recién hacen el cociente. Ahí quiere decir, ¿sí?, que esto ya el C no lo va a tomar como un div, sino que lo va a tomar como un cociente y que le muestre también la parte real del cociente. Eso está diciendo esa instrucción o la sintaxis de ese cociente. Cuando yo le pongo un float adelante, ¿sí?, quiere decir que también el cociente que me arroje, el valor, le ponga o le agregue la parte entera correspondiente. ¿Se entiende? La parte decimal, perdón. La parte decimal. Si no, me va a mostrar la parte entera nada más. Si a ustedes por ahí le tiene que dar 3 y 2, 5, dividido en 2, de 2,5, 2,5, y le da 2, ¿sí? Quiere decir que le está faltando el float. ¿El float qué hace? Muestra la parte real del cociente. ¿Se entiende? Y por último, para terminar, ustedes han visto, chicos, que saca 5.00000, ¿sí? Yo quiero solamente que me imprima el porcentaje promedio con 2 0, nada más. Entonces, fíjense ustedes, cuando va en la salida, cuando muestra el resultado, está por ciento F. Es ahí donde yo voy a modificar. Voy a poner .2
Y eso significa, entre el % y el F, le pongo el punto 2. Significa que va a salir solamente con 2 decimales. ¿Sí? Igual que el promedio. Solamente punto 2 que me salga con 2 valores decimales. Nada más. Entonces, compilo, ejecuto. ¿Sí? La cantidad de número 2. ¿Sí? El número 4 y el número 5. ¿Sí? ¿Ven que está saliendo solamente con 2 decimales? Sí. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, chicos, acá terminamos, porque ya tengo clase a las 11 con acá 6. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿la asistencia o qué onda? No, no sé, la asistencia es un problema tuyo, no es un problema mío. Yo te tengo que preguntar a vos, no vos a mí. Yo te tengo que preguntar a vos, che, ¿la asistencia qué onda? ¿Te estás poniendo la asistencia? Es la clase número 10, 11, no sé, ya tienen que tener el hábito. Si ustedes no lo hacen, ya no es un problema mío. Yo se lo dije el primer día de clase. No se olviden de poner la asistencia. Si el sistema no funciona, listo, el sistema no funciona. Pero ustedes, el sistema está funcionando y no me pueden venir a preguntar en la 10ª, 12ª, 13ª clase si es que se van a poner la asistencia. ¿Ok? Es la respuesta. Yo no pongo ni saco asistencias. Eso quiero que lo tengan en claro. La asistencia se la ponen ustedes. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? Si no hay pregunta, damos por terminada la clase. ¿Sí, chicos? Voy a grabar. Profe, Sí, quería decir si me podría matricular en el campus porque me cambié de comisión, vengo de la K7 y me pasé a la sí. K1. ¿Ya impactó tu cambio? ¿A qué se refiere? Si ya aparece tu cambio en el CISACAT, en tu CISACAT ya dice que perteneces a la casi a la K1, Sí, a mí me sale que sí. seguro. Sí, sí. Vamos a cambiar. Si dice, te creo. Que no vaya a ser que me dé cuenta que me están mintiendo, porque me va a hacer que me reten a mí. Bueno, dame tu apellido y nombre. Vos fuiste por el departamento, me mandaron un mail del departamento. Sí, sí, fue al departamento a pedir que me cambie. Listo. Entonces, voy a ir a usuario. Chicos, está por terminada la clase. Nos vemos las semanas que vienen, si Dios quiere. ¿Sí? Y tu profe, nos vemos. profe. Nos vemos, profesor. No, profe. Si queda el que tenga que preguntar algo, algún inconveniente, pero estoy un par de minutos más. Chao. Nos vemos, profe. Usuarios matriculados. La No, comisión. profe, muchas gracias. Chao, chao. Dame la comisión que estabas en la K7. En la K7, sí. Dame tu apellido. Bravo. Brian Melina. No sé si ayúdame a ver si te ves por ahí. ¿No te ves por ahí? No. A ver, vamos a matricular.